discernimiento, reverencia también, mientras nos acercamos a la gran obra del Credo de Nicea y por supuesto el concilio que hace algunos días, el 20 de mayo, cumplió 1700 años. Así que esta es la conferencia 1700 años del concilio de Nicea y la primera ponencia por el profesor Rafael Riveros antes de Nicea, las causas y el contexto. Adelante, Rafael. Muchas gracias, profesor José Luis. Es un placer poder estar con ustedes el día de hoy celebrando esto que es más que una confesión olvidada, es el resumen perfecto del Evangelio. Y perfecto en el sentido de que resume muy bien lo que implica el Evangelio. No es que no haya otras confesiones u otros concilios, como vamos a estar mencionando a lo largo de estas conferencias, pero Nicea sí sienta estas bases, este fundamento para el cual la Iglesia va a ir construyendo su doctrina y teología. No importa de qué denominación histórica vengas, si eres cristiano, deberíamos confesar las verdades de Nicea. Y por eso es de verdad de mucha alegría para mí, para mi corazón, poder estar con ustedes para compartir un poco de los antecedentes históricos de este gran concilio. Así que me presento brevemente, mi nombre es Rafael Riveros, estoy casado con la mujer más hermosa y disculpen las hermanas que están conectadas, pero yo me llevé a la mujer más bonita, inteligente y piadosa que haya en México y en otras partes. Tengo el privilegio de servir en la predicación y enseñanza en la iglesia presbiteriana Cordero de Dios de la Ciudad de México. También tengo el privilegio de hacer unos artículos en Byte y en Coalición por el Evangelio y enseñar en algunas instituciones como lo es la Academia de Ginebra. Mi gran pasión son los libros, ver series con mi esposa y me gusta mucho también el deporte y desde luego la teología. Así que estamos aquí para servirles. Hermanos, vamos a comenzar nuestra charla el día de hoy. José Luis, no sé si me puedes habilitar para compartir pantalla. Te voy a pedir aquí permiso para hacerlo y poder iniciar nuestra conversación el día de hoy. Muchas gracias. Y vamos a lo que venimos, ¿verdad? Venimos a estudiar, venimos a escuchar sobre el Concilio de Nicea. Así que les voy a compartir pantalla para iniciar. Esta charla la hemos titulado Los antecedentes de Nicea, los antecedentes de Nicea, el antes del primer concilio ecuménico. Y vamos a explicar algunas cosas el día de hoy porque ya desde aquí comenzamos hablando de ecuménico. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a explicar también a lo largo de esta conversación estos términos importantes. Digamos que esta conversación va a ser introductoria a todo lo que los demás profesores como Gravin, John y José Luis van a estar hablando en las próximas sesiones. Es que voy a poner los antecedentes, el fundamento, incluso el vocabulario para entender mejor o aprovechar mejor lo que viene en las próximas horas. Y les pido que me acompañen en la lectura bíblica en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 22. Voy a estar leyendo de la versión NBLA o Nueva Biblia de las Américas este texto que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 22. Recuerden los hermanos que están conectados y los que están aquí en vivo en el Zoom, pueden hacer sus preguntas en el chat. Yo voy a estar dándoles respuesta al final de esta conversación. Me dijo el profesor José Luis que mi ponencia es de 50 minutos y mi ponencia la tengo preparada como para 3 horas, así que voy a tratar de hacer lo mínimo, el más grande esfuerzo más bien para poder expresar todo lo que deseamos el día de hoy. Pero también quiero dar el paso a sus preguntas, así que pueden anotarlas ya sea en las redes sociales o aquí en el chat los hermanos que estamos en el aula virtual. Colosenses 1:13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean los que están en el cielo y en la tierra o las que están en los cielos.
Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo, de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermano, les pido que me acompañen en oración. Señor, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de acercarnos a ti confiadamente, únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien es verdadero hombre, pero también confesamos que es verdadero Dios. Y por su sacrificio en representación nuestra como hombre y el pago que satisfizo tu justicia, tu ira, Señor, porque Él es Dios. Hoy nos acercamos en esta confianza pidiéndote que nos ayudes en estas conferencias, ayudes a cada exponente. Tú sabes nuestras debilidades, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces que aún nuestras palabras son insuficientes para expresar la grandeza y el misterio de la encarnación de tu Hijo y también, Señor, hablar de quién eres tú, Señor, hablar sobre la Trinidad, hablar sobre tu naturaleza, esencia, Señor, es algo que nos sobrepasa. Hoy estamos ante ti, Señor, y te reconocemos que nuestras mentes son demasiado pequeñas y nuestro corazón es tan finito para comprender y para amarte, Señor. Por eso te pedimos que por la obra de tu Santo y Divino Espíritu abras nuestro entendimiento, nos des luz al corazón, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para ver la grandeza de quién es tu Hijo, de quién eres tú en tu Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos y oramos esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. En segundo lugar, quisiera que leyéramos el credo niceno, y este credo que vamos a estar hablando en estas clases, en estas conferencias, vamos a ver en la última charla cada una de estas líneas que aparecen, y el credo dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, creemos en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre y fue por nuestra causa, que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. En esencia, esta es una declaración del credo. Vamos a ver en la tarde, el día de hoy, en la conferencia 5 algunos cambios, algunas diferencias entre la traducción griega o el escrito en griego y en latín, entre algunas cosas que la iglesia occidental y la iglesia oriental creen. Sin embargo, en esencia, esto es lo que creemos como cristianos. Ahora, hermanos, antes de comenzar a exponer los antecedentes, tenemos que ver que hay una crisis en el evangelicalismo actual o contemporáneo. Hay una crisis de un desarraigo histórico, hay una crisis de un hambre por novedad, lo que C.S. Lewis llamó un esnovismo cronológico. Tendemos a pensar que porque vivimos en una era más actualizada, moderna, con más tecnología y avances en muchos ámbitos, llegamos a creer que nosotros somos mejores, no solamente en estos asuntos, también intelectualmente. Y de esta actitud orgullosa, de este esnovismo cronológico, la iglesia no ha escapado. El día de hoy creemos que no necesitamos las confesiones del pasado, no necesitamos atender a los concilios. De hecho, la palabra concilio ya nos suena con tintes hasta romanistas, de tal manera que llegamos a rechazar a los padres de la iglesia, rechazamos los concilios, rechazamos todo aquello que nos recuerde nuestras raíces en Roma. Sin embargo, cuando escarbamos en la historia, como vamos a hacer en el día de hoy, nos damos cuenta que estas confesiones, este credo, este símbolo, no le pertenece a la iglesia de Roma exclusivamente,
sino que le pertenece a los cristianos de todas las épocas, de todas las edades, de todos los tiempos, de toda lengua, tribu y nación. Nos pertenece esta confesión. Sin embargo, cuando volteamos a ver el evangelicalismo actual, nos damos cuenta de esta actitud orgullosa de no necesito ningún credo, solo necesito a Jesús. Este biblicismo imperante en el evangelicalismo moderno nos ha empujado a no valorar la herencia que tenemos entre los santos. Nos ha orillado a desconocer el pasado y por lo tanto abrazar herejías novedosas o ideas que ponen en peligro nuestra fe. Bien lo dice Carl Truman en su libro El salario de las piruetas, que es básicamente una colección de ensayos críticos sobre el evangelicalismo histórico contemporáneo. Y él dice en uno de sus ensayos, el evangelicalismo, a pesar de su orgullo por la ortodoxia, porque claro que nos decimos ser de sana doctrina, rara vez ha dedicado mucho tiempo a, a reflexionar sobre la herencia de los credos y confesiones de la Iglesia. Y sus representantes académicos no han sido una excepción a esta regla general, prefiriendo la inclinación moderna por cualquier novedad a la idea de que la Iglesia pueda haber estado básicamente en lo correcto en ciertas cosas durante los últimos 2 milenios. Un poco de humildad teológica nos vendría bien en este caso, hermanos. El nosotros estudiar tanto los credos, como dice Truman, y las confesiones, lejos de ser meramente un tradicionalismo muerto, es valorar la tradición viva del pasado. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos aprender. Si el día de hoy comprendemos más, si el día de hoy podemos ver más profundo en algunas verdades doctrinales, no es gracias a la agudeza intelectual que nos ilustra, sino más bien es gracias a que estamos usando una frase muy frecuente, parados bajo hombros de gigantes. Por eso es que vemos más. Por eso es que entendemos, hay cosas que en el pasado quizá no se entendieron o no se articularon de la manera que hoy las articulamos, pero no es gracias a nuestra profunda espiritualidad y nuestra agudeza intelectual, es gracias a que estamos parados bajo los hombros de gigantes que lucharon, pensaron, debatieron, fueron incluso dispuestos a estar en el exilio con tal de defender la fe que nos ha sido dada una vez a la iglesia y para que seamos columna y baluarte de la verdad. Hermanos, el atender a esto es profunda humildad. Escuchamos el pasado porque nos damos cuenta que no lo sabemos todo. Escuchamos también el pasado porque somos conscientes que nuestra fe no descansa en un vacío histórico. Y claro que algunos que aquí están y pertenecen a la tradición reformada creemos en las tres formas de unidad. Creemos en la confesión de fe de Westminster, pero ahí no parte nuestra fe. Nuestra fe se ancla más profundamente a la historia de la iglesia primitiva, a los primeros concilios y desde luego a la revelación de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí está nuestra fe suprema, pero también los reformados atendemos a la tradición que se mantiene apegada al texto bíblico, a la tradición que es fiel al Evangelio. Y esto, hermanos, es humildad, atender a la historia porque no lo sabemos todo. Y podríamos decir como Herman Bavinck que el cristianismo es una religión histórica, pero al mismo tiempo una religión que vive en el presente desde la eternidad. Atendemos a la historia, a lo que ha pasado para saber cómo vivir en el presente. Somos una religión histórica y claro, eso incluye a la iglesia reformada. No solamente tenemos simpatía con las confesiones que más o menos en un sentido se acercan a nuestra confesión reformada y sobre todo, no solamente tenemos compromiso con nuestras confesiones reformadas, tenemos un compromiso con la historia que nos antecede, incluso antes de la reforma protestante. Así que eso es importante que lo podamos atender, mis hermanos, y es así por eso que nos acercamos, en este caso, a conocer lo que sucede en el concilio. Ahora, hay algo importante que tenemos que saber, mis hermanos, y es que en los primeros 500 años de la Iglesia, el pensamiento teológico se produjo en dos áreas principales. En primer lugar, en la cristología, la relación del Hijo con el Padre, el Espíritu Santo, desde luego que también es debatido en los siguientes concilios, en los siguientes sínodos, en las siguientes reuniones y escritos, pero la cristología o la persona de Cristo es uno de los temas centrales en todo este, digamos, en estos años, sobre todo
en los primeros 500 años y obviamente en la Trinidad. Ahora, ¿por qué es necesario o fue necesario que en este tiempo se fuera clarificando nuestra cristología y nuestra doctrina de la Trinidad? Precisamente porque se levantaron algunas personas ilustres, muy conocedores, unos teólogos quizá muy respetables a nivel teológico en muchas áreas, pero que en otras se desviaron de la ortodoxia bíblica, de la iglesia. Y este es lo que llamaría Harold Brown el lado positivo de la herejía. El lado positivo de la herejía es que orilló a la iglesia a poder definir mejor la ortodoxia. La heterodoxia en un sentido nos empujó a la ortodoxia, a cada vez clarificarla más. Por eso es que sabemos que el Dios soberano, el Dios que gobierna todo el universo, aún gobierna todas estas cosas, estos debates, estos asuntos doctrinales en los cuales no siempre se tuvo un consenso, pero Dios lo usó para que pudiéramos definir como iglesia mejor lo que creemos. Heiko Oberman dice que las herejías han sido a través de los tiempos los mayores estimulantes para llamar a la iglesia a su tarea de interpretación oportuna y verdadera, es decir, católica de la revelación atestiguada en las sagradas escrituras. Y aquí quiero, antes de explicar esto, definir lo que es católico, porque probablemente algunos de nuestra audiencia pueda pensar inmediatamente en la iglesia de Roma. Sin embargo, el término católico es mucho más profundo que una sede o un obispo de cierta sede. Cuando hablamos de fe católica nos referimos a la fe universal, a la iglesia universal, la iglesia que ha existido en todos los tiempos, en todas las edades, en todos los lugares, que ha confesado el evangelio. No necesariamente en Roma solamente, sino que toda la iglesia, en Utopía, en Oriente, en Occidente, en todos lados que se ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y Dios, es parte de la iglesia invisible, de la iglesia universal, de la iglesia católica. A eso nos referimos con el término católico. Ahora bien, como bien dice Heiko Oberman, estas herejías han sido estimulantes para que la iglesia interprete y también declare aún más exactamente nuestra doctrina. Stephen Wellum, este profesor del Southern Baptist Theological Seminary, dice irónicamente, por muy peligrosa que sea la herejía, también sirve para algo. La herejía no solo presupone la existencia de la ortodoxia, sino que obliga a la iglesia a responder a ella articulando de forma más precisa y coherente la fe que fue entregada una vez por todas a los santos, que es precisamente lo que ocurrió en la época patrística. Esto está magnífico. La herejía, obviamente no la aplaudimos, pero podemos ver un lado positivo en que nos ayudó a articular mejor nuestra fe, la fe que una vez nos fue dada a los santos. Ahora la pregunta inmediata que surge es: ¿qué herejía trató el concilio de Nicea en el 325? Y esta herejía que vamos a estar viendo a lo largo de estas conversaciones le llamamos, o se llamó, fue conocido como arrianismo. Y disculpen mi letra, pero en el iPad, de por sí escribo feo, hermanos, y en el iPad me afea más la letra. Entonces, el arrianismo fue esta herejía que va a encarar el Concilio de Nicea debido a su grande defensor y gran fundador, Arrio. Arrio concluía que el Hijo no es eterno, no decía que no era Dios, decía que era un Dios inferior, pero era subordinado ontológicamente en su ser divino al Padre, por lo tanto no era de la misma esencia divina, no compartía el mismo poder y la misma gloria. Y el arrianismo fue básicamente la herejía que causó todo este revuelo, toda esta aparente, o más bien, esta amenaza de división del imperio que Constantino vio a causa de estas discusiones. Fue lo que orilló básicamente a que se organizara el Gran Concilio de Nicea. Ahora, para entender un poquito, vamos a ver qué son los concilios. ¿Qué es un concilio? Un concilio viene del término latín concilium, sun udos en este caso en griego, que significa un camino, un viaje juntos en el camino. El concilio básicamente es esta asamblea, esta reunión
de personas que se juntan justamente, en este caso, para discutir un asunto doctrinal. Asamblea es uno de los términos sinónimos, y esta asamblea de compañeros que viajan juntos, esa es la terminología básica de qué es un concilio. Es una asamblea, en este caso de obispos, de pastores que se reunieron en torno al debate de la relación del Hijo con el Padre. ¿Cómo podemos expresar esta relación evidente en el Nuevo Testamento y profetizada en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos ver la relación? ¿Cómo podemos explicarla y articularla? Justamente para esto se reunieron varios concilios. En este caso, en el concilio de Nicea el 325, no es el primero, es el primero universal, por así decirlo, pero no es el primer concilio. Podemos ver en la Biblia, en Hechos capítulo 15, un concilio ciertamente que se toca asuntos de toda la iglesia, pero podríamos decir que es un concilio más regional en un sentido, ¿no? No es un concilio ecuménico como tal. Así que no es algo nuevo este tipo de concilios, es algo que la iglesia, incluso en la era patrística, ya se viene haciendo. Hay concilios provinciales o regionales, es decir, que abarca solo una provincia específicamente, la iglesia de esa provincia, por ejemplo, Alejandría, pero que no tiene en un sentido injerencia en otras regiones. Estos concilios regionales también se dan antes del concilio de Nicea. También hay concilios nacionales de una ciudad, de una nación, donde igual se discuten asuntos que afectarán a las regiones que en un sentido están dentro de esta nación. Y por último tenemos a los concilios ecuménicos, y esta palabra, ecumenón, significa habitado, donde hay casas, y por extensión el término ecuménico se refiere a lo relacionado con todo el mundo habitado. Por lo tanto, cuando hablamos de los concilios ecuménicos, nos referimos a los concilios que reúnen básicamente a toda la cristiandad, tanto de Oriente y de Occidente. Vamos a ver esto en las próximas conversaciones, en las próximas charlas, cómo se reúnen, de qué lados vienen estos obispos, cuántos son, que si 200, que si 318, como dice Hilario de Poitiers. Pues vamos a estar discutiendo esto a lo largo de estas charlas. Y bueno, no voy a explicar más de los concilios porque esto viene con nuestros hermanos en las próximas conversaciones. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que atender a los concilios? Si es que decimos los reformados que la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema, y es que hemos entendido quizá o malinterpretado la sola escritura. La sola escritura no hace caso omiso a los concilios, a las confesiones, credos y a los padres de la iglesia. Más bien es a través de las escrituras que filtramos todas las enseñanzas de estos recursos ricos en historia y teología. Por eso decimos que la escritura es nuestra norma normans, es decir, la autoridad que norma las otras autoridades, y justamente la tradición, y en este caso los concilios, son la norma normata, es decir, son las normas, las autoridades, pero que son normadas por una autoridad mayor, que es la palabra de Dios. Así que la sola escritura no es un asunto de exclusividad, no estamos hablando de biblicismo, como nos acusan muchos teólogos romanistas, no somos biblicistas, sino que decimos que la autoridad suprema no es ni el papa, ni un pastor, ni un obispo, sino que la autoridad suprema sobre todo asunto de fe y práctica es la palabra del Dios Todopoderoso. Sola Escritura no es un asunto de exclusividad, sino de autoridad suprema. En otras palabras, abrazar el principio de sola Escritura no es excluir los credos y confesiones establecidos en los concilios oficiales. Sin embargo, todos ellos deben ser sometidos a la palabra de Dios. Y cuando vemos el credo o el símbolo de Nicea, nos damos cuenta, desde luego, que es fiel a las escrituras y que expresa muy bien la creencia ortodoxa, evangélica y bíblica de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Así que por eso es que vamos a Nicea y estudiamos y valoramos y creemos lo que el símbolo cree. Por lo tanto, como dice Barrett, apartarse del teísmo trinitario clásico de Nicea es apartarse de una catolicidad nada menos que esencial para la ortodoxia de la Iglesia Católica. Así que vamos a los antecedentes del concilio de Nicea. Y estoy yendo un poco rápido precisamente por el tiempo, pero vamos a ver qué pasó en esto. Y tengo que confesar mis limitaciones, tengo que confesar la limitación del tiempo. No sé cuánto tiempo llevamos en esta conversación, probablemente unos 20 minutos,
Así que tengo 30 minutos o un poco menos para hablar de esto, pero voy a saltarme muchos años. Me voy a saltar a Irineo, me voy a saltar a Orígenes, que sería genial que en otra ocasión nos dieran la oportunidad de poder abordarlos. Pero el tema de la Trinidad no es algo que surge en el siglo cuarto o en el año 300, sino que la Trinidad se viene articulando en otros padres de la iglesia, en padres apostólicos incluso, no es algo nuevo. Así que nos vamos a saltar un poco de la historia en el Inter de Nicea y el Nuevo Testamento por el tiempo. Sin embargo, como he dicho antes, el asunto que reúne a los obispos y pastores de Nicea es el arrianismo. Es el arrianismo. Y vamos a estar viendo un poquito del problema arriano. ¿Quién fue Arrio? Bueno, Arrio a veces lo llegamos a caricaturizar, ¿no? Diciendo que era un hereje tonto, un hereje sin escrúpulos, un hereje sin inteligencia, y llegamos a tener esta mentalidad de los herejes como personas que al final de cuentas no eran tan ilustres. Sin embargo, cuando llegamos a estudiar la vida de estos hombres, nos damos cuenta que eran hombres muy preparados que probablemente nos sobrepasan en muchos sentidos, hablando intelectualmente, y no es la excepción con Arrio. Arrio fue un hombre, un teólogo muy preparado, un teólogo que defendía la unicidad y simplicidad divina, un teólogo que no simplemente argumentaba a través de sus ilusiones e imaginaciones, sino que citaba las escrituras y las conocía muy bien. ¿No? Obviamente el que cite las escrituras no te hace ortodoxo, pero que nos muestra lo poco que nos ha llegado de Arrio, sobre todo sus cartas, a ciertos obispos, nos deja ver un poco la lucidez teológica que de alguna manera poseía. Además que algunos hablan de él como una persona muy presentable, un hombre que poseía no solamente un intelecto agudo, sino que también poseía un carisma que hizo que en un sentido fuera aceptado y escuchado en muchas sedes, en muchas iglesias y que tuviera muchos seguidores, como vamos a ver. Arrio fue un presbítero en Alejandría que sostenía un monoteísmo absoluto. Nuevamente, él no está hablando de otra religión, está defendiendo la religión judía y cristiana que negaba que el Hijo coexistiera con el Padre, lo que para Arrio era una manera de defender la unicidad de Dios. Y aquí tenemos que atender a esto. Arrio no estaba meramente cavilando de alguna manera con libertad, ¿no? En este caso imaginativa de su propio, digamos, de su propio ser, ¿no? No estaba vacilando en esto, realmente estaba defendiendo la unicidad de Dios, la simplicidad de Dios. Para Arrio, sin embargo, el Hijo fue creado de la nada. ¿Por qué le costaba tanto aceptar la cuestión de la consustancialidad o de la misma esencia divina del Hijo? Porque para él, el aceptar que el Hijo es verdadero Dios, así como el Padre y el Espíritu Santo, es desmembrar la simplicidad de Dios, es de alguna manera decir que Dios está compuesto de partes. En este caso, Arrio lo que le mueve es salvaguardar la unicidad, la simplicidad de Dios. Y por eso Arrio, cuando veía las escrituras, él trataba de hallar una explicación de alguna manera alternativa. En lugar de decir que Jesús es verdadero Dios de la misma sustancia del Padre, buscó la manera de defender su divinidad, porque Arrio jamás en este sentido negó la divinidad del Hijo, jamás dijo que no fuera Dios, pero que era un Dios menor, no de la misma esencia del Padre. Y ahora eso parece muy curioso, ¿verdad? Porque algunos decían, es que Arrio negaba la divinidad de Cristo, no la negaba, pero lo subordinaba ontológicamente. En el ser de Dios no compartía la misma esencia, era, por así decirlo, un Dios menor, ¿no? Algo como muy parecido, no exactamente igual, pero muy parecido a lo que los testigos de Jehová el día de hoy defienden. El Hijo para él fue creado de la nada, por eso se le llama el primogénito de toda creación, eso es lo que sostenía Arrio. Antes de crearlo, Dios aún no era padre. El Hijo fue hecho divino por adopción, según Arrio. Su influencia se veía a través del himno alejandrino, una de las maneras en las cuales los arrianos expresaron su fe fue a través de los himnos, que cuando Hilario de Poitiers viaja a Oriente por ser exiliado, regresa a Occidente y compone himnos como para contrarrestar lo que los arrianos habían hecho en Oriente
él trata de escribir himnos, en este caso en Occidente, estamos hablando del siglo también del siglo cuarto. En este caso, fíjense, su influencia se veía en estos cantos. Y un canto era muy repetido, por lo menos en los libros de historia tenemos este testimonio de un himno que decía, hubo cuando no lo hubo. Obviamente, según nuestros parámetros, el día de hoy, pues no sería un canto tan atractivo, pero ¿qué es lo que quería decir esto que hubo cuando no lo hubo? Parece una contradicción. Lo que básicamente encierra este himno es que hubo un tiempo cuando no hubo un hijo y por lo tanto no siempre el padre fue padre. Así que para Arrio, el que Dios fuera padre fue o sucedió después de que creó al hijo o engendró al hijo. Para Arrio no, y Atanasio le va a reclamar sobre esto, ya que Arrio quería racionalizar esta relación entre el padre y el hijo, ¿no? Y decía, bueno, en el mundo, en nuestro mundo, cuando un hombre es soltero, no le conocemos como padre. Simplemente es un hombre, un joven, un adulto, pero no le llamamos padre. ¿Cuándo le llamamos padre? Se pregunta Arrio. Hasta que tiene un hijo. Entonces, para Arrio, de la misma manera, el padre no siempre fue padre, sino hasta que pudo crear o creó, según su soberanía y poder, un hijo. Entonces, en ese momento es cuando se vuelve padre. En este sentido, Arrio quería racionalizar en cierta medida esta relación entre el padre y el hijo. Como dice Roman Williams, que el objetivo de Arrio era desarrollar una catequesis que estuviera basada en la Biblia y que fuera racionalmente consistente. Lo que él quería era, de alguna manera, unificar el sentido racional, lógico, con el testimonio bíblico sobre el Hijo. Y claro que, como he dicho, no sustentaba su doctrina, su postulado con meras creencias personales y privadas, sino que iba a las escrituras. Por ejemplo, en su carta de Arrio a Alejandro de Alejandría, él dice, ciertamente el Hijo vino de él, está citando a Romanos 11:36, y el Hijo afirmó, salí del Padre. Esto también lo va a tratar Agustín de Hipona en su obra magna, creo que lo es, La Trinidad o de Trinitate, donde Agustín responde a lo que Arrio y otros han defendido, de que el Hijo siempre dice salí del Padre y el Padre es mayor que yo. Para Arrio, sus seguidores y otros herejes, esto básicamente evidenciaba que el Hijo estaba subordinado al Padre ontológicamente. El Hijo siempre fue menor al Padre. Pero como bien explica Agustín en esta gran obra, en este sentido, cuando dice soy mayor, el Padre es mayor que yo, que el Hijo, lo que está diciendo, dice Agustín, es en su encarnación, cuando Él tomó nuestro cuerpo humano al hacerse esclavo, como dice Filipenses 2, en este sentido se sometió al Padre, pero no ontológicamente, sino en su encarnación. Pero para Arrio esto, de alguna manera, declaraba, ilustraba la subordinación del Hijo. Arrio atacó duramente las enseñanzas de su obispo de Alejandría, que se llamó Alejandro. Alejandro va a tener un rol importante en toda esta discusión, sin embargo, será Atanasio unos 25 años después que realmente fue el que se va a poner vehementemente al arrianismo, va a escribir en contra del arrianismo, va a ser exiliado debido a no someterse a la mayoría, a pesar de que el concilio de Nicea declaró lo que leímos al principio, el arrianismo siguió teniendo más poder incluso que el credo niceno. No fue una recepción unánime y tan fácil. Y Atanasio lo sufrió. Pero Alejandro en este caso es el quien se enfrenta con Arrio en un inicio y obviamente Arrio, al ser obispo y presbítero más bien de este lugar de Alejandría, se opone al obispo de esta ciudad y rechazó las afirmaciones que Alejandro hacía constantemente. Por ejemplo, algunas de ellas son siempre padre, siempre hijo. Es decir, que no hubo un momento en el que el padre no fue padre, siempre ha sido padre porque siempre el hijo siempre ha sido, no fue creado. El padre e hijo juntos, decía Alejandro. El eterno engendrado, el hijo no fue engendrado alguna vez, en alguna ocasión, sino que siempre ha sido eternamente engendrado. No ha habido un tiempo en el que él no era, siempre ha sido. Ni en pensamiento, ni por un solo instante es Dios antes que el hijo. El Hijo siempre ha sido Dios con el Padre, siempre Dios, siempre Hijo. El Hijo es de Dios mismo. Y esta expresión, el Hijo es de Dios mismo, tendrá su resumen en una palabrita más adelante en el Concilio de Constantinopla,
es consustancial o homoousios al Padre, de la misma esencia. Arrio creía que la enseñanza de Alejandro en estos aspectos sobre la complejidad relacional en el ser de Dios era totalmente errónea. ¿Por qué? Porque para Arrio ser Dios es ser ingenerado, es ser simple, indivisible y no puede generar otro hijo que también sea Dios. Para Arrio, este es un ataque a la simplicidad de Dios. La simplicidad divina para Arrio era incompatible con la idea de la igualdad y complejidad en Dios y el Hijo. Y fíjense lo que él escribe, y esto lo recopila Atanasio en una de sus obras sobre los concilios. Tiene un libro titulado de esta manera. Parece que en un sentido toma inspiración de Hilario de Poitiers, que antes escribió otro sobre los sínodos, también escribió otro sobre los concilios Atanasio más adelante, o sobre los sínodos de Sínodis. Y este extracto que les estoy leyendo se encuentra en las obras completas de San Atanasio. Es un libro que compila en inglés todas las obras de este hombre. Y en una carta que Arrio le escribe a Alejandro, continúa diciendo esto. Reconocemos a un solo Dios, que es el único ingenerado, el único eterno, el único engendrado, el único verdadero, el único que tiene inmortalidad, el único sabio, el único bueno, el único soberano, juez, gobernador y providencia de todos, inalterable e inmutable, justo y bueno, Dios de la ley y de los profetas y del Nuevo Testamento. ¿Quién estaría de ustedes en desacuerdo con esta declaración de Arre? Creo que si somos cristianos, ninguno debería estar en desacuerdo con esto que dice. Y decimos los cristianos nicenos, amén a esto. Sin embargo, Arrio no termina así. Arrio continúa diciendo lo siguiente en esta misma carta, y es un poco extenso, pero espero que tengan paciencia aquellos que están viendo en su celular esto, porque probablemente parezca muy pequeño, pero él dice, continúa exactamente diciendo, que engendró el Padre a un Hijo unigénito antes de los tiempos eternos, por medio del cual ha hecho tanto las edades como el universo, y que lo engendró no en apariencia, sino en verdad. Así pues, hay tres subsistencias, y Dios, siendo la causa de todas las cosas, es inengendrado y totalmente único, pero el Hijo, siendo engendrado aparte del tiempo por el Padre y siendo creado, y aquí está ya donde nos apartamos de la confesión arriana y de lo cual Alejandro y Atanasio no estuvieron de acuerdo, es justamente en que reconoce, o él piensa que el Hijo fue creado. Ese es el asunto. Dice, el Hijo fue creado. Es ahí lo que nos separa, siendo creado y fundado antes de las edades. No fue antes de su generación, sino que siendo engendrado aparte del tiempo, antes de todas las cosas, solo fue hecho subsistir por el Padre, pues no es eterno, ni coeterno, ni originario con el Padre, ni tiene su ser junto con el Padre, como algunos hablan de relaciones, introduciendo dos comienzos ingénitos, sino que Dios es antes de todas las cosas, como principio de todo. Por lo tanto, también Él es antes que el Hijo, como hemos aprendido también de tu predicación, se refiere a la predicación de Alejandro en medio de la iglesia. Así pues, la medida en que de Dios tiene el ser, las glorias y la vida y todas las cosas le son entregadas, en tan sentido Dios es el origen, porque Él está por encima de Él, es decir, del Hijo, como siendo su Dios y antes de Él, es decir, antes del Hijo. Pero si los términos de Él, del vientre materno, y yo salí del Padre y he venido, son entendidos por algunos como una parte de él, uno en esencia o como un asunto, entonces el Padre es, según ellos, compuesto y divisible, alterable y material, y hasta donde llega su creencia, tiene las circunstancias de un cuerpo que es el Dios incorpóreo. Lo que él está defendiendo a través de la simplicidad de Dios es que el Hijo no puede ser coeterno ni de la misma esencia del Padre, porque según esto haría que Dios mismo, su ser, fuera compuesto como si fuera algo material, pero Él no es material, Él es incorpóreo, Dios es espíritu. Pero para Arrio esto era así. Esta era la defensa que básicamente él hacía. Desde luego esto suscitó mucha controversia en Alejandría, que llegó a expandirse en todo el imperio, lo que causaría la reunión del Concilio de Nicea gracias a el Consejo de Ocio de Córdoba, pero organizado en última instancia por el emperador Constantino. El punto de partida, dice Christopher Hall, de Arrio es coherente y presenta una imagen comprensible del ser de Dios. Si el Padre y el Hijo son igualmente Dios, argumenta Arrio, la esencia de Dios de alguna manera debe estar dividida entre el Padre y el Hijo, como mitad y mitad, ¿verdad? Entonces esto no puede ser así.
La simplicidad de Dios excluye cualquier diversidad relacional dentro del ser de Dios, o eso es lo que le parecía a Arrio. El compromiso de Arrio con la simplicidad de Dios le lleva a proponer una visión del Hijo diferente a la de su obispo, Alejandro. Sí, el Hijo es engendrado, pero no en el sentido que postula el obispo Alejandro. El Hijo es engendrado como una divinidad menor para Arrio, exaltada por encima de todas las demás criaturas como un principio antes de los tiempos y de las edades y antes de ser engendrado, creado u ordenado, fundado, no era, pues, no era inengendrado, solamente el Padre. Así que el Hijo es una divinidad menor, pero no de la misma esencia del Padre. Así que yo creo que ya hasta acá tendremos algunas preguntas, ¿verdad? Pero ya vamos a ir cerrando nuestra conversación el día de hoy. Parece que la primera disputa oficial entre Arrio y Alejandro, el obispo de Alejandría, se produjo en el 318, donde Alejandro había convocado el clero para debatir estas ideas novedosas de Arrio que estaban poniendo en tela de juicio las predicaciones, no solamente de Alejandro, sino también de otros padres de la iglesia en este caso. Esta disputa, según los testimonios, fue muy agria, fue con mucho debate rencoroso, pero esta reunión no hizo más que empeorar las cosas. Hacia el año 320, Alejandro convoca un sínodo local al que asisten un centenar de obispos. Arrio se reafirma en sus ideas, en las que afirma que el Hijo es posterior al Padre, el Padre es agénetos, él dice no, el Hijo sí es generado en el tiempo. Este sínodo excomulga a Arrio a sus seguidores y en su exilio Arrio encontró simpatizantes de sus ideas entre diversos obispos influyentes en la corte, como será Eusebio de Cesarea. ¿Alguien le suena este nombre? Sí, el historiador de la iglesia era simpatizante de las ideas de Arrio y Eusebio de Nicomedia, que va a ser un personaje central en la subsistencia de Arrio y del arrianismo en muchos sentidos. Que básicamente el arrianismo, tenemos que decir, no es una corriente homogénea, sino que hay arrianos radicales, arrianos moderados, no hay una sola ala, pero Eusebio va a representar quizá una de las más radicales. Entonces, toda esta discusión que se produce básicamente hace que se cree básicamente un cisma dentro de la iglesia, lo cual obviamente el emperador ve esto y le parece, el emperador Constantino, que esto puede amenazar, en este caso, su imperio, y esto surge en él como la necesidad de hacer algo para que esto no pase. Sin embargo, antes de eso se convocó un sínodo en Antioquía en el 324, inicios del 325, en el que se reunieron obispos de Palestina, Fenicia, Libia, Capadocia, Arabia, en el que se condenaron las ideas de Arrio, pero la división de las iglesias no se solucionó del todo y finalmente el emperador Constantino, asesorado por Ocio, obispo de Córdoba, convocó un concilio ecuménico para tratar esta disputa que estaba rompiendo la paz de todo el oriente cristiano. Ahora, claro que tenemos que decir que el inicio de este concilio no fue puramente doctrinal o con intereses meramente espirituales, sino que fue también un interés político mayormente por parte de Constantino. No quiero hablar de su conversión, de la genuinidad de su confesión cristiana o no, porque eso está en tela de juicio, no hay digamos, algo absoluto. Sin embargo, sí podemos ver que Constantino es movido por intereses políticos. Claro que del emperador se espera que sus ciudades, todo lo que está bajo su jurisdicción esté en unidad. La religión debe ser una y más un poco antes ya la religión cristiana ha sido reconocida como la religión oficial, ¿no? En este caso del imperio, ahora se quería esta unidad imperial a través del cristianismo. Por eso dice Justo González, bien conocido en nuestro mundo hispano, el emperador cuyo interés estaba en la unidad del imperio más que en la unidad de Dios, se inclinaba a buscar una fórmula que fuese aceptable para el mayor número posible de obispos. Y es por eso que nuevamente se reúne el concilio. Fíjense lo que dice Christopher Hall, con la ayuda de Ocio de Córdoba como valioso consejero en asuntos teológicos, Constantino participó activamente en el Concilio de Nicea y demostró una notable habilidad para ayudar a resolver espinosos desacuerdos teológicos. Es justo decir, sin embargo, que Constantino estaba más preocupado por la unidad que por los tecnicismos
teológicos. Y obviamente los obispos que estaban reunidos aquí estaban conscientes justamente de esto. Así que mis hermanos, este es el contexto, esto es básicamente lo que conlleva un poco antes de la reunión del Concilio de Nicea. Hay una discusión sobre la relación del Padre y del Hijo. Lo que se va a resolver o intentar resolver en Nicea es justamente cómo podemos declarar esta relación. Así que, sin más, quiero terminar con algunas preguntas, algunos comentarios, ya sea en el chat o en vivo. Y en la tarde nos vemos para hablar de la exposición del credo, pero antes de despedirme de ustedes, quisiera saber si hay alguna pregunta por acá. Por ahí José Luis ya me puso que si me quiero extender, me puedo extender. Sí estaría bueno, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay alguna pregunta. Cristian, aquí por acá nos pone. ¿Cuál sería la mejor forma de explicar la doctrina del engendramiento eterno del Hijo en palabras simples? Claro, esa es muy buena pregunta. En este caso, déjame ponerte un ejemplo sobre qué es el primogénito de la nación, de la creación, perdón. Cuando hablamos de primogénito, obviamente en nuestros sentidos de padre e hijos, Cristian, sabes que tu primogénito es tu primer nacido, ¿no? El fruto, digamos, de tu matrimonio, el primer hijo, a ese le llamamos primogénito, y entonces cuando al hijo se le llama primogénito, Arrio y sus seguidores, o los que de alguna manera simpatizaban con él, creían que se refiere a que él es el primero de toda la creación. Pero en este caso el término primogénito no hace tanto alusión a su creación, sino más bien hace alusión a su preeminencia. Es decir, que el Hijo es preeminente sobre toda la creación, sobre todo lo creado, porque Él es Dios, ¿no? Y Él es el Hijo. Y cuando hablamos, por otra parte, del engendramiento eterno del Hijo, estamos hablando de su cercanía, de la unidad que nadie va a tener jamás, ningún hijo, ninguno de nosotros, hijos de Dios, va a tener esta relación cercana, tan unida. A esto le llamamos cuando hablamos de la doctrina de la coinherencia, de la unión de las tres personas de la Trinidad. Cuando hablamos del engendramiento eterno del Hijo, hablamos de su relación con el Padre y esta relación tan íntima es eterna. No hablamos de que fue creado. El engendramiento no es creación en este caso, sino la relación del Padre y el Hijo unida, permanente y jamás inquebrantable. A esto nos referimos con esta palabra que puede tener complicaciones en algunos contextos. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? ¿De qué, Cristian? Es un placer. ¿Alguna otra pregunta? Uf, aquí Joel nos acaba de enviar una pregunta en forma de papiro y está demasiado grande. Pero dice, profesor, buenas tardes. ¿Cuál fue la razón por la que Constantino, figura política, no alguna figura eclesiástica, tomó la iniciativa de resolver esta controversia? Bueno, como he dicho, en este caso, Joel, porque recuerda que el cristianismo ya no es una religión perseguida, el cristianismo ya no es una religión en la cual tenemos que escondernos de los emperadores, sino que ahora el emperador no solamente está simpatizando con los cristianos, sino que tiene injerencia en asuntos doctrinales o más bien eclesiásticos porque la iglesia y aquí el Estado están juntos en muchos sentidos. Ahora, ¿quién tiene la autoridad de reunir a los obispos, pastores de todo el imperio? Pues el emperador. Entonces, por eso esta figura política, a lo mejor no la entendemos el día de hoy si Donald Trump, por ejemplo, reuniera un concilio de todo Estados Unidos, ¿no? A lo mejor no tendría tanto, sí es una influencia fuerte en el cristianismo, Donald Trump, estés de acuerdo o no con él, declares que sea cristiano, no tiene cierta injerencia en un sentido, o más bien cierta influencia, pero no injerencia política como la que tenía en este caso Constantino, que era el emperador del Imperio Romano, cuya religión en este caso era el cristianismo, ¿no? En segundo lugar, dice, ¿qué diferencia hay entre el uso del término ecuménico en el sentido del Concilio de Nicea y el sentido ecuménico del que se habla hoy? Creo que estas preguntas, Joel, las has hecho para que la audiencia tenga como que más claridad respecto a estos temas. Me sospecho que tú ya sabes la respuesta, pero para ayudar a todos los demás lo has hecho. Ya pusiste otra pregunta. Buenísimo. Fíjense, la pregunta, ¿qué diferencia hay en este término? El término ecumenismo, tal y como lo hemos definido al principio de esta conversación, y si no has tenido la oportunidad de escucharla desde el inicio, te invito a que lo hagas. La diferencia entre ecumenismo en el sentido del Concilio de Nicea y el ecumenismo actual es cuestión de contexto, porque el ecumenismo sano, digamos, bíblico, es aquel donde podemos ver
a todos los cristianos como nuestros hermanos. Y el concilio ecuménico en este caso es la reunión de diferentes obispos, pastores de Oriente, de Occidente, de otras partes del África, por ejemplo, donde se reúnen para discutir asuntos doctrinales, eclesiásticos, en este caso cristológicos. Ahora, el ecumenismo en muchos sentidos en la época moderna es más un pluralismo religioso que la reunión de verdaderos cristianos. Es el problema con mucho del ecumenismo actual, es básicamente un relativismo religioso. No importa si tú eres musulmán, no importa si tú eres de la nueva era, no importa de qué religión seas, el punto es convivir como una sola entidad, ¿no? Religiosa, espiritual. Y ahí está este sincretismo religioso. Cuando hablamos de ecumenismo en el contexto niceno, no estamos hablando de sincretismo religioso ni de pluralismo religioso, que básicamente es el distintivo de mucho del movimiento ecuménico el día de hoy, lamentablemente. Pero obviamente esto no nos debe de orillar a no usar este término en un sentido sano, en un sentido de alguna manera equilibrado. En tercer lugar, por acá decía Joel otra pregunta, ya que el tema del Papa está en auge, ¿se sabe si el obispo romano participó en el concilio? No, directamente, pero en este caso es algo muy curioso, Joel, porque el obispo de Roma no tiene injerencia como vamos a llamarle la figura central de este concilio, porque no estaba en su poder las sedes, en este caso de Oriente. El obispo de Roma era visto como el obispo de Roma. El obispo de Alejandría era visto como el obispo de Alejandría. No había un reclamo de toda la cristiandad por parte del obispo de Roma. Entonces, en este caso, difiere mucho de lo que el día de hoy se cree, ¿no? Que el obispo de Roma tiene jurisdicción y autoridad sobre toda la iglesia de todo el mundo. La iglesia católica no era visto de esta manera en este preciso momento. Quizá por eso se llevó a cabo el concilio aún sin la figura central del Papa, ¿no? En este caso, o el obispo de Roma. Eso es bien interesante. Dice aquí, Cristian atentaba contra la unidad del imperio y Constantino tenía una gran inferencia en las decisiones de la iglesia y veía esta doctrina como un problema de su gobierno. Exactamente, fue un asunto más motivado por el gobierno que por un asunto doctrinal, ¿no? Espero que hayan por lo menos quedado un poco claras las preguntas con estas respuestas que he dado, Joel. Disculpa quizás si no ha sido del todo satisfactorias estas respuestas. Ah, ¿Por qué Nicea, dice Elías aquí en las redes sociales? ¿Por qué Nicea no hace alusión al Espíritu Santo? Elías, porque básicamente la discusión viene más centrada en la relación del Hijo con el Padre. El Espíritu Santo en Constantinopla, en este caso, se detalla más sobre lo que creemos, básicamente sobre el Espíritu Santo, sobre esta que comparte la misma gloria y eternidad con el Padre y el Hijo. Pero antes de Nicea no era un tema de discusión tan relevante como la cristología. Se van a levantar herejes que van a negar la divinidad del Espíritu Santo y va a haber otros concilios, y ya he mencionado Constantinopla, donde se agrega, donde se suma más explicación sobre la persona del Espíritu Santo, pero es una cuestión de énfasis y básicamente la controversia era la cristología, no la neumatología, y básicamente esa es la razón, ¿no? Por aquí pregunta José Luis, supongo que de las redes sociales, sí, pregunta de redes, ¿qué tan cierto es que Constantino era afín de la postura real arrio, pero a pesar de, ese de eso triunfó la ortodoxia? Bueno, aquí nuevamente creo que no está, son meras especulaciones, una u otra razón. Y claro que podríamos dar este espacio para pensar que Constantino podría simpatizar con sus ideas, probablemente, ¿no? Sin embargo, ¿por qué a Constantino, a pesar de eso, toma la decisión, ¿no? Si podemos decirlo de esta manera, de seguir la fe nicena? Porque era el voto de la mayoría. Y ahora no eran los votos como en nuestros países que vamos a una casilla y hacemos un voto. Los votos eran por aclamación. La aclamación más fuerte, la aclamación más estrepitosa era la que básicamente la que ganaba, ¿no? ¿Qué idea ganaba o qué idea tomó el favor de todo el concilio? Fue básicamente la defensa nicena, no la arriana. Solamente hay tres obispos que no firman o tres presbíteros que no firman esta declaración. Uno es Arrio y otros dos. Pero Constantino básicamente pues tiene que estar de acuerdo con Nicena porque fue la mayoría. Entonces él está buscando la unidad imperial, no la unidad teológica. Sin embargo, pues tiene que él inclinarse a ello, ¿no? Entonces estas dos preguntas ya las tenemos contestadas.
Hay más preguntas. Muy bien. Ya contestamos estas. Dice, pregunta de redes, en una página de testigos de Jehová basados en el credo de Atanasio, dice uno de sus feligreses, si el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo es procedente del Padre, esto significa que la Trinidad no existió antes, sino que fue hecha por Dios en la eternidad. ¿Qué podemos responder a eso? Sé que el mismo credo de Atanasio dice que Jesús es eterno, al igual que el Espíritu Santo, pero si nos puede ayudar a responder esto, buenísima pregunta. Aquí tenemos que hay una distinción que en teología hacemos Trinidad ontológica y Trinidad económica. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica, hablamos de un solo ser, un solo ser divino en tres personas que son parte de esta misma esencia divina. Cuando hablamos de la economía o de la Trinidad económica, hablamos de sus relaciones y acciones o roles en la historia. Claro que en la historia de la salvación podemos ver a la Trinidad, ¿no? El Padre envía al Hijo, el Hijo viene, muere por nosotros, resucita y el Espíritu Santo aplica estas verdades a nuestros corazones. Podemos ver estas actividades, digamos, en las personas de la Trinidad, pero nuevamente esto no pone en tela de juicio que antes de la redención, por ejemplo, el Padre no fue Padre, o el Hijo no fue Hijo, el Espíritu Santo no fue Hijo. En este caso, los testigos de Jehová y muchos arrianos, incluso algunos que ni eran ni arrianos ni nicenos, decían que incluso el concilio de Nicea y el símbolo de Nicea podría orillarnos al sabelianismo o al modalismo. Por eso Arrio no estuvo de acuerdo con Nicea y otros más. El modalismo básicamente la idea de que el Padre a veces se presenta o se manifiesta o revela como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Y muchos, por esto que veían en Nicea, ellos rechazaron el credo de Nicea. Esto lo vamos a tocar otros conferencistas en las próximas conversaciones. Sin embargo, probablemente por esto surge este tipo de rechazo a la Trinidad y también se puede pensar que Nicea y el credo de Atanasio, que presumiblemente es de Atanasio, aunque eso queda en tela de juicio, quizá fue por un autor posterior. Sin embargo, no, estos credos no hacen como una distinción entre el tiempo de la redención y antes de la redención. Eternamente la Trinidad es. Antes que los cielos, la tierra, el universo, Dios es. Dios en su santa Trinidad y divina Trinidad. Siempre Dios ha sido. Este Dios es el principio de todo. Él es la causa no causada y siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses y no tres modos de manifestación o revelación, sino un solo Dios que es trino que adoramos por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Así que, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Es correcto afirmar que los testigos de Jehová son herederos de Arro en nuestros días? ¿Podrían ser o de alguna manera? Claro que sí. Tendrían que tener una implicación en todo esto, una herencia de Arrio, pero podemos hablar, por ejemplo, de los socinianos, Joel. Los socinianos fue un partido herético de la época de la Reforma y posreforma que básicamente negaron también la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué crees? Por buscar razonar exactamente ¿no? Todas las relaciones intratrinitarias. Entonces, los socinianos dijeron esto no puede ser posible, racionalmente no es posible. Y recuerden que también en esta época en la ortodoxia reformada, es también cuando surge, por otra parte, en la filosofía, el racionalismo cartesiano, René Descartes, los socinianos y los escolásticos reformados tuvieron en su sentido, pues como que esta lucha donde los ortodoxos o escolásticos reformados defendieron el misterio de la Trinidad, pero defendieron la Trinidad. Por otra parte, los socinianos y los filósofos y teólogos racionalistas, pues por una parte dudaron y hasta más adelante negaron la doctrina de la Trinidad muchos teólogos ilustrados, ¿no? Entre comillas. Eso es lo que estamos viendo justo en clases de teología contemporánea con algunos de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, sí, no solamente son los testigos de Jehová, hay otros grupos, los unicitarios, por ejemplo, que parte de la iglesia pentecostal se desgajó justamente de esta denominación para hacer su denominación pentecostal unicitaria. Igualmente son herederos de Arrio y de otros herejes a lo largo de la historia. Entonces, si alguien se pregunta, ¿podemos llamarle hermanos o cristianos? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Absolutamente no. Y no es porque nosotros seamos mejores, no es porque seamos más inteligentes, es porque ha negado la doctrina fundamental, el núcleo de la religión cristiana, que es la Trinidad. Y si negamos eso, nos quedamos sin evangelio y nos quedamos sin cristianismo, como lo vamos a ver la tarde, el día de hoy. Entonces,
Pues ahí está, algunas preguntas que surgieron. José Luis, muchas gracias por la oportunidad. No sé si hay algo más que aclarar, hermano. Muchas gracias por el espacio. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias, Rafa, por esta ponencia muy apropiada y con los conceptos fundamentales. De hecho, en lo que estaba escuchando, también hay puntos que puedo reconocer en mi propia conferencia, que yo sí voy a ampliar, especialmente en el tema de Constantino, ¿verdad? Y el papel que tiene en el desarrollo junto con los demás emperadores. Así que este ha sido un buen primer paso para las 5 conferencias que tenemos hoy planificadas. Así que nuevamente, muchas gracias. Rafa tiene otra participación con nosotros en el último tema y a todos les agradecemos por acompañarnos en esta primera conferencia. Hemos visto que Nicea no solamente fue un accidente, tampoco fue una imposición, sino una respuesta a décadas de tensiones de la Iglesia. Así que en unos minutos comenzamos la segunda conferencia, donde abordaremos lo que realmente ocurrió en el año 325, los debates, las decisiones y las implicaciones inmediatas del concilio. Así que los invitamos a seguirse conectando, compartir el contenido y estar pendientes para la siguiente conferencia. Nos vemos en breve. Pase feliz tarde. Gracias igualmente.